Bien, ¿cómo anduvieron el fin de semana? ¿Algo diferente? ¿Hicieron algo? Gente, ¿me escuchan? Sí. Hola, profe. Francisco, ¿cómo estás vos? Bien, bien, todo bien. No, de a poco se va sumando gente. Les decía a todos cómo la pasaron, qué tal el fin de semana de ustedes. Buenas, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿todo bien? ¿Y usted, profe? Muy bien, todo en orden. Metiéndole ganas al lunes. Siempre el lunes es un día que hay que arrancar como el día uno, con todas las pilas. O sea, uno no se puede permitir el lunes estar con media pila, hay que estar con pilas al 100, porque después van a ir bajando, o van a ir subiendo, no sé, depende de cada uno. Si bien son todos momentos para estar por ahí, me imagino cada uno con su situación personal, pero bueno, es el día a día. Siempre usamos estos primeros minutos para hablar un poquito hacer un pequeño repaso no en la materia puntualmente, sino a nivel ITEC, cómo se encuentran, cómo están, qué experiencia positiva o no tan positiva o lo que quieran contar. Bien, este viernes tenemos no sé si decirlo parcial, pero tenemos como un examen de matemática, porque ya va a empezar con temas nuevos, digamos, entonces esto es lo base que uno debería traer de la escuela, digamos. Claro, es Así que, como un como una mapeo a ver cómo revisión, se encuentran. claro, un mapeo, claro. Así que esta semana tenemos ese examen. El profesor, que para nosotros por ahí para algunos era una dificultad que no tenga un pizarrón por ahí para explicar los ejercicios, y el profesor ya consiguió una pizarra, entonces lo da con la pizarra, que eso por ahí era lo que hacía un poco Y sí, sí, de sí, 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 problema. entiendo. Y no, después creo que va todo bien. Bien, bien, bien. Bueno, positivo que en definitiva también lo que ustedes pueden pedir, lo que pueden solicitar, lo que pueden, vamos a decir, dar una opinión que sea escuchada, eso está bueno, porque en definitiva es una construcción en conjunto, ¿no? Porque, Sí, sí, obvio. Además que por ahí en matemática es bastante específico, como que no lo podés por ahí a veces entender si no lo mirás. Entonces era bastante complejo, pero bueno, ya está sí, solucionado. sí, 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 Y coincido, otro tema coincido. es que dejaron dos personas, pero no tengo idea de quiénes son. Dos o tres, creo. Bueno, si tienen más que todo por lo siguiente, yo hoy vi en el grupo que se fue este chico y lo que hice, justo estaba hablando con el director que me estaba diciendo que estaba llamando a concurso en el ITEC por Fragacini, unas materias, un poco le propuso para un poco mejorar el plantel. Entonces le digo, mira, veo que se bajó una persona y me dice, ¿quién es tal? Más que todo para llamar, ¿qué te pasa? Porque por ahí, yo siempre digo, las situaciones personales de cada uno, a veces es necesario poner la oreja y por ahí se puede o por ahí no se puede, ¿no? ¿A quién no a Lucas de Domenico no te agregué? Mandame, tenés ¿para qué te escribo mi celular? Me mandás un WhatsApp. 336 462 1335. Mandame un WhatsApp y yo te sumo. Así que bueno, si usted tiene algún dato No sé, no tengo idea quién es. Claro, entiendo, entiendo. Ese es Yo el lo tema. que vi es
hoy cuando dijo se bajó alguien, el nombre es de este chico, a ver, Lautaro Areco, Ah, que me parece que yo he hablado, como hay un par de Lautaros, parece que lo sí, hablé el lunes pasado, si mal no recuerdo. Pero sí, por eso puede ser. digo, es decir, Y la semana pasada dejó otro que bien, en el estado, digamos, bueno, en el estado, en el nombre de WhatsApp tenía una J, que tampoco sabemos quién es. por eso, son No las, sé. estas situaciones, acá pueden ser lo siguiente, esto un poco a nivel grupal, ¿no? Uno puede, ejemplo, situaciones complejas de salud, más como estamos viviendo, de pérdidas a nivel familiares, o sea, tragedias que se viven, y entonces a veces esas cosas es muy importante contenerlas desde este lugar. Las decisiones son personales, está claro, pero sí desde Sí, obvio. poder dar una ayuda o poner la oreja o ver qué le pasa. Después ya podemos encuadrar situaciones que pueden ser a nivel ITEC propiamente dicho, como siempre digo, de que no se sienten a gusto por X motivo, que se conversa, se habla, y si se puede mejorar, cambiar o encontrar una solución, bárbaro. Y la otra ya sería, yo tenía, o también es charlable, ¿no? Yo aspiraba a X cosa, me imaginé algo en mi cabeza y que no lo tengo. Bueno, Sí. también es viable y charlarlo. Ujú. También, Entonces, por ejemplo, nosotros los sábados hacemos un Zoom a la mañana para los que, por ejemplo, no entendieron algún tema de la semana. Hacemos un Zoom Hola como tipo chicos, una... buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿cómo está Iván? Tipo una clase de consulta, entonces por ahí el que no entendió entra y lo vamos viendo entre Ah, todos. entre ustedes se reúnen como Claro, así el fin claro, de semana como un de grupo de consulta. estudio. Me encanta, me encanta. Eso es Pero ese grupo, chico no eso está entró, muy por bueno. ejemplo. Ese chico no estuvo Ya en la no clase. participaba, claro. Claro, no, Eh, no. Por ahí bueno, si se le dificultaba en alguna materia que por ahí vamos un poco rápido o no sé, qué sé yo. sí, a mí me encanta eso que están haciendo, los felicito por la iniciativa que están planteando, porque lo que están haciendo ustedes es ser resilientes ante una situación como se vive, porque esta pandemia es una experiencia, vamos a decir, negativa, está claro, desde el lado salud, Sí, positiva, que obvio. siempre hay que tomar una parte positiva, yo creo que es independientemente de la enfermedad, sino de la situación que como seres Ujú. humanos estamos viviendo, todos pasando en mayor o menor grado toda esta situación, y cómo se le busca la vuelta, se generan cosas positivas, y un poco de lo que venimos hablando, y esto engancha también a la clase, lo que lo hablamos la semana pasada escuchando a Stanislav Bachrach. Hoy, puntualmente, como siempre, ya arrancamos la clase, como siempre decimos, vamos a arrancar siempre con una técnica de creatividad. No sé si han tenido oportunidad de leer ese manual de creatividad que está. Eso léanlo porque leerlo significa reordenar lo que uno habla en clases y es importante conocer las técnicas. Las técnicas lo que vamos a hacer es siempre ir reafirmándolas, como hicimos la clase pasada, que fue esa técnica de analogías, donde se acuerdan que teníamos diferentes objetos, diferentes elementos y los mezclamos para generar, algunos mezclaron 3 objetos, otros 2, para generar un objeto más, para brindar características adicionales, para brindar justamente funcionalidades. Bueno, hoy puntualmente vamos a trabajar, por ahí son 13, hay un poquito más para que entren. Hoy vamos a trabajar con una técnica que se llama la técnica Scamper. Eso es por las letras iniciales en inglés de esa técnica. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir a lo siguiente.
Ustedes siempre tomen como referencia el campus del ITEC. Y ahí en la parte de capítulo que es creatividad, técnicas de creatividad, material de lectura. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Le puse popurrí para leer mientras nos relajamos. También tiene el link para ver. Y acá puse, bueno, método Scamper. Método Scamper, la técnica Scamper es una herramienta de manipulación de ideas que nos guía en la generación de diversas ideas. En lugar de pensar en ideas originales, esta herramienta nos incita a recopilar ideas de campos divergentes, manipularlas y fusionarlas en nuestros requisitos. Más que, o sea, acá hay un ejemplo concreto, ahora es el que vamos a ver. Si nosotros ponemos directamente en Google Scamper, vamos a ver directamente esta imagen. A ver si podemos tener... Quiero que quede claro esto. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, poner otro uso, eliminar, reordenar. Es decir, el método Scamper está llevándonos a palabras, es como que uno la tenga, como la utiliza, vamos a ver un ejemplo concreto, que está bueno, pero la técnica en definitiva, el método, es utilizar estas palabras que nos van a permitir directamente empezar a utilizarlas en nuestro desafío creativo. Nuestro desafío creativo, acuérdense, siempre decimos, nosotros, es común que, o está claro, cuando hablamos de uno de sus compañeros, me acuerdo puntualmente cuál de ustedes, que me decía, no me siento por ahí que me es más fácil generar nuevas ideas. Hay personas que tienen por ahí, la palabra no es capacidad, es como que no se han metido tanto en la parte racional, entonces se han metido en la otra parte de las artes, seguramente Agustina vos te ha pasado. Entonces, como han iluminado esas otras partes del cerebro, acuérdense de lo que decía Stanislao, ese 2% que se ilumina en diferentes puntos, bueno, seguramente ha permitido que aparezcan nuevas ideas. Es más sencillo, más simple en esos cerebros, ¿está bien? Y en los que no, ¿qué hay que hacer? Ayudarlos con las técnicas. Es como que las técnicas uno tiene que tenerlas incorporadas para justamente cuando se presenta la situación de empezar a tener ideas, utilizar las diferentes técnicas que existen. Por eso es que vamos a mechar siempre el inicio de estas clases, hasta que ya después tengamos el desafío creativo de cada grupo que posean, vamos a empezar a analizarlas, ¿está bien? Bien, vamos a ir a Scamper directamente con la herramienta, con este ejemplo que a veces me gusta siempre explicar más con un ejemplo porque es mucho más sencillo. Vamos en español. ¿Cómo generar ideas usando la herramienta de creatividad Scamper? Bien. Ahí tenemos unos jugos. Entonces dice, la mejor manera de tener una buena idea para su problema es generar múltiples ideas tanto como pueda. La técnica Scamper es una herramienta de manipulación de ideas que nos guía en la generación de diversas ideas. Esto es lo que copié ¿cómo es? En la plataforma del ITEC. En lugar de pensar en ideas originales, la herramienta nos incita a recopilar ideas de campos divergentes, manipularlas y fusionarlas en nuestros requisitos. Scamper es un acrónimo de estas técnicas que está sustituir, combinar, adaptar, modificar, ampliar. Para darle uso, es de eliminar, revertir o reorganizar. Tenemos que dividir nuestro problema en diferentes tareas, etapas, hacer preguntas a Scamper en cada paso del problema y generar ideas. Entonces, fíjense el desafío. Considera el problema de que uno de nuestros amigos está fabricando vendiendo jugo de naranja.
¿Está bien? Considere el problema de que uno de nuestros amigos está fabricando y vendiendo jugo de naranja. Tiene dificultades para vender el producto debido a la dura competencia. Teme la posición, debido a la posición del producto en el mercado, seguramente hay error de traducción, y comprende que necesita crear un nuevo mercado o ampliar los límites del mercado para aumentar las ventas. Generamos ideas usando la técnica Scamper. Es decir, una situación de tener un producto, ese producto es en jugo de naranja, y bueno, debido a la situación que en la Argentina lo conocemos, no puede introducirse al mercado, o la competencia es muy dura, entonces tiene que utilizar esta metodología Scamper para que lo ayude. Entonces vamos a ver el ejemplo concreto. Tengan en cuenta que este es un ejercicio para mostrar cómo utilizar esta herramienta de creatividad, por lo que no tendrá un análisis más profundo o criterios de juicio para la selección de ideas. Algunas de las ideas que se muestran a continuación pueden no ser prácticas. Eso también, chicos, es decir, lo que hablamos siempre. Las ideas, uno puede decir, no, esta es absurda, la tacho, esta es inviable en mi ciudad, en mi país, la tacho. Es decir, uno tira barra en ideas y después, cuando hablemos de 6 sombreros para pensar de Guardebono, vamos a ver que vamos a poder clasificarlas, esas diferentes ideas. ¿Está bien? El conocimiento profesional ayudaría a salir con mejores ideas. El conocimiento es la base de la creatividad. Sin una investigación enérgica, la herramienta de generación de ideas no aportará ningún resultado rentable. Ahí me están escribiendo algo en el chat. Bueno. ¿Están ahí del otro lado? Profe. Sí, sí. Perfecto. Sustituir, Scamper. Sustituir es una técnica para reemplazar algo por otra cosa. Podemos sustituir cosas, lugares, personas, materiales, procesos y emociones. ¿Qué forma se puede sustituir? O sea, tengo el jugo de naranja de este amigo, que hay que ayudarlo. Entonces, el packaging, ahí Agustina va a poder verlo seguramente trabajado en esta forma, en estas cosas. Rectángulo, círculo, es decir, ahí ya tenemos qué estamos sustituyendo. ¿Qué forma se puede sustituir? La forma del medio principal del líquido a concentrado, es decir, también podemos pensar el líquido y ya en polvo o en cubos sólidos. ¿Está bien? Es decir, ya el producto, como el producto en sí, es el packaging y lo que está incorporado. Entonces ahora empezamos a sustituir para que en el cerebro podamos generar nuevos resultados. ¿Qué proceso se puede sustituir? Ejemplo, poner cubos en el agua para que se disuelva. Podemos sustituirlo apretando. Bueno, entonces ahí ya está mostrando, está bueno que lo está graficando, obviamente, para poder hacerlo más visual. Y seguimos trabajando. Fíjense la parte de esta de la naranja en esta forma no sé, acaramelada, de poder expresarlo, de poder mostrarlo. Entonces, el empaque externo y la forma interna después de la sustitución. Es decir, el producto que a veces el cerebro iría directamente al jugo, pero en definitiva el producto es el total, y donde el packaging es importantísimo. La forma del círculo externo puede verse exactamente como una naranja. El concepto de empaque propuesto es el siguiente. Y ahí considero un empaque, un packaging directamente para el jugo. Con otra variante. Abra la tapa, saque las rodajas del recipiente y mezcle con agua para formar el jugo. Es decir, está utilizando la técnica, y me gusta el ejemplo porque le está metiendo muchas ganas en lo que es justamente el punto. ¿Se acuerdan el que era, no? De Scamper, la S. Sustituir, ¿correcto? Sustitución, sí, sí. Bien, seguimos. ¿Qué lugar se puede sustituir? Podemos sustituir el lugar de venta de jugo. Considere que el fabricante está vendiendo en supermercados y los jugos estaban almacenados junto a otras marcas de jugo. ¿Podemos almacenar el producto junto a los artículos para el desayuno? ¿Podemos vender el producto en una frutería o en mercados de verduras como alternativa a las frutas que a los jugos? Fíjense, ya en esto último que dijo acá el artículo, en sustituir, ya no solo se para en el producto, se para fíjense lo que dice,
considere que el fabricante estaba vendiendo en supermercados y los jugos estaban almacenados junto a otras marcas de jugos. Podemos sustituir el lugar de venta del jugo. O sea, qué tan importante cuando uno también ya va más allá y no solamente lo ve el producto como producto. Esto es común, porque cuando empecemos a trabajar sobre la parte de productos y servicios, vamos a empezar a divagar en este sentido, es decir, no quedarnos solamente en ese producto así que uno se enamora de un producto, sino también que ese producto, en definitiva, ¿a quién tiene que llegar? Al cliente. Y para que llegue al cliente, el medio para llegar al cliente es justamente hoy, yo creo que hoy lo ven ustedes con Mercado Libre, el que te llega un producto directamente a tu casa. Entonces, el producto y la logística, en este caso la logística, que es lo que está planteando acá. ¿Está claro lo de sustituir? Vamos a ir a combinar. Entonces, combinar es un proceso de combinación de ideas no relacionadas para crear algo nuevo. Repito, combinar es un proceso de combinación de ideas no relacionadas para crear algo nuevo. ¿Qué medios se pueden combinar? ¿Puedo combinar la forma en polvo y en crema? ¿Se puede convertir el mismo producto en una forma cremosa, agregando una mezcla de una cantidad limitada de agua y otro ingrediente? Y fíjense lo que aparece ahora, ese jugo de naranja, es decir, aparece ya. Yo cuando me puse a leer esto, uno puede decir, y a mí no se me ocurre esto. Está bien, no se me ocurre ahora, pero ya en el cerebro lo estamos incorporando. Entonces, lo importante que es hasta tener este mismo ejemplo para utilizar la técnica Scamper. ¿Me entienden a lo que voy? Sí, sí. ¿Cómo Sí, podemos, obvio. directamente cómo podemos utilizar la técnica, no solo con la técnica en sí, sino con un ejemplo de la técnica? ¿Qué materiales se pueden combinar para formar una mezcla? Mezcla dulce, naranja con manzanas, o peras, o uvas, o piñas, kiwis, o mangos, o bayas. Mezclada con raíces dulces como remolachas, zanahorias, limones, verduras como hojas de mostaza, lechuga, espinaca y brócoli. Seguramente ustedes han visto estas paletas, las paletas heladas que aparecen por ahí en heladerías un poco más premium, con productos apuntados a los chicos. No recuerdo la marca que hay en Buenos Aires, en Quintana también las he visto, esas paletas de helado donde ya están utilizando justamente esta técnica, porque el helado, en definitiva, el helado como uno lo conoce tradicionalmente, ya puesto de otra forma. Entonces, vamos a Jonathan. Entonces, De Buenos Aires, que las venden en una cajita. a ver, ¿quién dijo? ¿Ahí? Guapaleta, hay una en Buenos Aires que la envoltura es una cajita. Tal cual, tal cual, tal cual. Y todas estas formas que uno ve, en definitiva, están impulsadas con esta técnica o otras técnicas que llevaron a generar. Todas estas, chicos, todo esto es importante en esos insights, en esas iluminaciones que se producen en el cerebro, esa eureka, esas ideas que en definitiva aportan justamente a mejorar un producto o servicio. Y uno puede decir, bueno, pero yo estoy abocado a la industria, no importa. Yo estoy abocado a servicios, no importa. Yo estoy abocado en una empresa determinada que cumplo un lugar de la parte técnica, no importa. Es decir, siempre las técnicas de creatividad bien utilizadas, bien formuladas, que en nuestro cerebro estén siendo siempre procesadas, va a hacer que nuestro cerebro empiece a generar nuevas cosas. Y como estamos viendo ahora, estamos viendo, che, esto no lo han utilizado la técnica de Scamper, esto de los helados, justamente para usarlo. Puede ser, ¿por qué no? Volvemos a lo mismo. Entonces estamos en la S que era, Sustituir, y en la C, combinar. perfecto. Mezclar con raíces dulces como remolachas, zanahorias, limones, verduras como hojas de mostaza, lechugas, espinaca, brócoli. Bueno, ya se fue un montón. Pocas de las rodajas podrían ser de mezclas prescriptas según los requisitos del consumidor. Bueno, ahí empieza a generar ya la naranja, lo que estaba el producto al principio, acuérdense del packaging que era, tiene que ser que se está transformando. ¿Qué unidades se pueden combinar? ¿Podemos combinar con unidades de desayuno? Y ahí sigue avanzando. Fíjense hasta cómo lo presenta. Podemos combinar con Cake Mix Unit, fíjense,
Fíjense qué rico que está acá, esto ya lo quiero comer. Ahí ya lo quiero comer. Es Pasa que decir, en este caso particular lo que está haciendo es cambiar el packaging para volver a introducirlo dentro de otro nicho. Pero si vos tenés un stock de 2 millones de jugos, tenés que sacar eso primero a la venta. Él está resolviendo por otro lado este bueno, planteo. pero ahí estaría un tema, vos fíjate lo que decía Agostina, vos tenés 2 millones vos tenés un stock, está Claro. bien. Tenés un problema que es bajar el stock. Ujú. Entonces, ¿cómo bajás ese stock? Entonces, podemos ya decir qué problemas tenemos. Los problemas que tenemos es que no podemos bajar el stock o que nuestro producto no se está vendiendo. Sí, seguramente si tenés un stock alto, los productos no se están vendiendo. Entonces, una forma de decir es, ¿sigo estoqueándome, no cambiando nada y generando más stock, acumulándome? ¿O empiezo, o sea, son caminos a elegir, ¿no? Sí, sí, O obvio. empiezo a utilizar esta técnica donde poder decir, bueno, tener qué porcentaje de esta nueva forma puedo utilizar y puedo de la producción usar un tanto porcentaje. ¿Qué unidad económica voy a utilizar para eso? Tal valor. Y ahora sí el stock que tengo ya fabricado, seguramente con las técnicas que ahora vamos a seguir viendo otras opciones, tal vez podemos utilizar ese stock remanente que vos comentás en unas de las que van a aparecer ahora. Está bueno, Agostina, lo que decís. Me gusta porque abre el debate. ¿Está bien lo que dice la compañera, chicos? Si no está hablando, Está. estoy dando No clases está para bien, no Agustina. está bien. Sí, sí, profe, se entendió. Si no, estoy dando clases para Agustina, si no, tienen que participar todos. Fíjense, Scamper, adaptar. La adaptación es una herramienta de creatividad ampliamente practicada. Adquiere el hábito de estar atento a ideas novedosas e interesantes que otros hayan utilizado con éxito. Tu idea debe ser original solo en su adaptación al problema que se está trabajando como Thomas Edison. ¿Qué tipo de técnica de marketing o de ventas se adoptará? Entonces, adaptar, estamos en adaptación. Pensar en pequeño y en grandes volúmenes, marketing de bolsitas. Está bien. Una opción en vez del producto en el packaging que tenía, poder dividirlo en volúmenes más pequeños. ¿Podemos utilizar ventas cruzadas? ¿Podemos tener sugerencias de valor agregado para el producto? Ejemplo, recomendaciones para pacientes diabéticos, la mejor manera y el mejor momento de utilizar el producto para optimizar el consumo de energías. Soluciones para pacientes mayores en el hogar, sugerencias para regalos saludables, respuestas para salud para niños. Vuelvo a la técnica. La adaptación es una herramienta de creatividad ampliamente practicada. La estoy adaptando. Entonces, ¿qué tipo de técnica de marketing o ventas se adoptará? ¿Está bien? Podemos tener deluxe, quizás cremoso con maní, premio, cualquier tipo de categorías, los más vendidos, favoritos de los clientes. Podemos adaptar algún programa de fidelización o recompensa para el cliente. Podemos tener una escalera de lealtad, un sistema de 2 o 3 niveles. Los puntos de recompensa pueden ser en términos de calorías similares a las millas de la lealtad de las aerolíneas. ¿Puede el usuario ir a una cafetería cercana y tomar un té helado de naranja? ¿Podemos asociarnos con una empresa de beneficio mutuo para obtener puntos de recompensa? Es decir, adaptando. Esto lo vi con un ejemplo. Bioceres es una empresa que empezó a cotizar en bolsa de Rosario, que trabaja en la parte bio, en la parte de producción de semilla, en este caso de trigo, con una capacidad que lograron que reducen la huella vamos a decir, de carbono, reduce la contaminación, que hoy el tema contaminación es importante poder reducir justamente estamos viviendo en este planeta que si seguimos contaminándolo, más lo destruimos. Y fíjense cómo quiero unirles esto. Estaba leyendo que Balcarce, los alfajores Balcarce, se ve que había una relación que se conocen del Bioceres con el de Balcarce, o trabajaron juntos, no sé cómo es la situación. La cosa que Alfajores Balcarce va a estar también desarrollando alfajores, donde utiliza esta harina para desarrollarlos, entonces están planteando el alfajor poder decir que está reduciendo la contaminación. O sea, estás consumiendo un alfajor Balcarce,
para reducir la contaminación. Es decir, uno puede decir, bueno, no estoy trabajando solamente como el producto en sí, de cambiar el alfajor en que sea el chocolate blanco, el chocolate negro, lo que fuera, mezclándolo, como dice acá las técnicas Camper, sino adaptando, y justamente adaptando donde el medio ambiente hoy es importante empezar a trabajar de esta forma que los países desarrollados lo están haciendo. Entonces, como también, para dar un ejemplo concreto de esto que estaba leyendo, hasta los lugares donde se llega a utilizar esta forma, y un ejemplo concreto con esto de adaptar. ¿Está claro cómo estamos viendo la parte de adaptar? Sí, sí, está claro eso. Sí, profe. ¿Qué tal una máquina expendedora en un lugar público que dispensa un producto para compartir, similar a la lata de acciones de Coca-Cola? Fíjense, esto que está más abajo, a ver, no, me quería ir a lo que, para vos, Agostina, lo que estaba diciéndote, pero está un poquito más abajo. ¿Qué tal una máquina expendedora en un lugar público que dispensa un producto para compartir, similar a la lata de acciones de Coca-Cola? Podemos dispensar rodajas de naranja para para que la gente pueda compartir. Ya está volando, pero me encanta cómo está volando, me encanta dónde está yendo, partiendo de donde estábamos. Cuando me puse a leer esto, y vuelvo a decir lo mismo, que salía del packaging con naranja adentro, y qué sé yo, o sea, cómo surgen las ideas. Puede hacer que su lenguaje de atención al cliente sea tan informal, accesible y amigable como el lenguaje de Twitter de la marca Nike, con frases como digamos si necesita ayuda. Modificar, aumentar. Entonces, Scamper, volvemos al principio, sustituir. Combinar. Adaptar. Modificar. Cuando más grande, mejor. ¿Qué se puede magnificar? ¿Qué se puede extender? ¿Podemos construir una gran escultura de exhibición utilizando nuestro concepto de empaque propuesto? Sí. Es la opción esta de la naranja de esa forma. Se puede agrandar los tamaños, y ahí está diferentes opciones. ¿Qué características se puede magnificar? Intensidad del color. Podemos modificar la propiedad del producto, podemos modificar el propósito del producto. Poner a otros usos. ¿Qué más se puede hacer con nuestro producto de naranja en rodajas? ¿De qué otra manera se puede utilizar? Bueno, y ahí están las diferentes opciones. Podemos suministrar papel o seda con nuestro producto y quiero ir más abajo. ¿Qué se puede eliminar? Podemos eliminar la parte central del embalaje propuesto. Podemos eliminar la forma de esfera del envase ya que es más voluminoso. Fíjense lo que ahí parece una dona, cómo lo transformó. De la forma como lo modificó. Podemos eliminar rostros humanos en anuncios de televisión o pancartas o carteles. Podemos animar con naranja en forma de rosquilla anuncios de televisión. Podemos eliminar la venta de exhibición en supermercados. Y fíjense la forma de que tiene para mostrar los productos y poder venderlos. Y fíjate acá en esto, Agustín, esto es donde iba. Fíjate ahí cómo lo quiere vender al mismo producto. Es decir, tenés el stock de los productos como los tenés, y tal vez de la forma como estaba llevándolo en un supermercado y en venderlos en el formato que tenías, que existan en determinados lugares especiales donde la demanda de naranja puede ser una necesidad o generar necesidad, y directamente con este tipo de estructuras para vender esa misma naranja. Entonces, utilizar una estructura de costos para desarrollar con nuevas ideas, como habíamos visto, con nuevo packaging, o utilizar ese stock que tenés ahí, y en definitiva lo que estás utilizando con la técnica que estamos viendo recién, que está de eliminar, justamente ir a esta forma de poder distribuirlo. ¿Me explico ahí? Sí, sí. Esa está buena, no sé si te convenció a lo que estábamos diciendo. Sí, puede ser. Reorganizar. En lugar de vender el producto entre los 30 días del mes, ¿podemos vender solo durante los primeros 10 días del mes? ¿Podemos limitar el stock? Cantidad limitadas por persona. Opción solo para miembros durante los primeros 5 días. En pocas palabras, los seres humanos otorgan un valor más alto a un objeto que es escaso, o un valor más bajo a los que son abundantes. Entonces, podemos crear un
escasez artificial utilizando el principio heurístico de escasez. Puedo reorganizar la velocidad, cómo se pueden reorganizar los roles y demás. Es decir, acá, gente, lo que estamos viendo es la técnica Scamper con ejemplos concretos del uso de la utilización. Yo les quería proponer a ustedes como ejercicio que van a tener que hacer para la clase que viene, es cómo utilizaron la técnica Scamper con un ejemplo que pueden obtenerlo, que les haya gustado en internet, o yo les puedo plantear el desafío creativo, les puedo dar una opción, les puedo decir de esto, les puedo dar, se las tiro por WhatsApp, ¿no? Un desafío concreto, de lo que yo quiero que utilicen la técnica Scamper para dar nuevas, como pasó con este tema del juego de naranja, o ustedes tomar algo que les resultó visual, práctico, y que pueden llevarlo ustedes a mostrarlo en la clase que viene. ¿Les parece esa opción que planteemos? Sí, profe. ¿Dónde está el resto de los Sí, alumnos? me siento un poco sola. Sí, me parece que voy a tener que tomar otras medidas con el resto de los participantes. Digo, profe, que me anda un asco internet hoy. Pero, profe, Se me escucha todo entrecortado y cada vez que quiero hablar, aprieto el micrófono y se me pone para hablar como 10 minutos después. Yo estoy escuchando. Perfecto, perfecto. Es decir, yo voy a esto. Un poco lo hablamos con los profesores cuando dicen, no, yo quiero que todos pongan la cámara. Yo lo dejo abierto a cada uno, porque obviamente las plataformas, hoy que uno a veces paga un curso, las plataformas de e-learning, el profesor da clase y obviamente después lo escucharán, no es sincrónico, es asincrónico, entonces no tengo un problema que sea así. Pero aquel que tiene capacidad para tener el audio que le funcione, está bueno también para el ida y vuelta de la clase, para que se mantenga también una energía determinada. A eso voy, ¿está bien? ¿Cómo alguien pudo, entonces Camper está claro, fue un ejemplo concreto, y vamos a hacer el desafío para la clase que viene. De la clase de la charla de Estanislao, ¿alguno pudo verla nuevamente? Hoy puntualmente lo que tengo es un video que también vi que reafirma lo que aprendimos conceptualmente, pues está bueno como repaso, y está bueno también para cerrar esto de los pensamientos, emociones y justamente la performance de cada uno. ¿Está bien? Entonces hoy vamos a trabajar de esa forma. Alguien me puso, alguien está yendo a trabajar, bueno, pues ha sido un lunes movido para cada uno. ¿Alguien tiene algo para contar, expresar, decir? al final lo va a mandar usted o lo elegimos nosotros, profe. Eso, yo voy a mandar un desafío. Tengo 2 o 3, ahí lo voy a debatir después con Iván a ver qué le parece a él. Y si no, que cada uno busque el propio. Les doy a elegir, porque es decir, en el primero es un ejercicio sobre un planteo que hacemos nosotros con Iván, pero por ahí que cada uno plantee el suyo también está bueno, porque es una forma de, si entre ustedes buscan, no sé, 10 personas hacen eso, bueno, vamos a tener 10 ejemplos diferentes, que también está bueno. Capaz que pueden ser los mismos, porque en internet obviamente pueden elegir los mismos, pero pues si tenemos 5, tenemos 3 y también suma. La idea es sumar entre todos. Siempre dijimos, pues eso es lo que comentaba Agustina, que ustedes se reúnen los sábados para debatir, para entre ustedes poder enriquecerse. A mí me encanta porque es grupo. Entonces el grupo se hace fuerte, el grupo comparte emociones y en definitiva es lo que necesitamos como decimos, para ser mejores profesionales. Entonces, eso puntualmente me encanta. Así que, bueno, va a estar abierto a todos. La educación financiera debe... Estanislao Barrach. Vamos a ir. Después se los cuelgo en este que estuve viendo.
es la anestesia. ¿Están todos viendo? Sí. Sí, sí. Sí, pero Bueno, esa se... Gracias de nuevo por la invitación. No sé si se acuerdan, en el 2014 fue. ¿Quién se acuerda de mí del 2014? ¿Poco sabía? Bueno. Y también saludos a los que nos están siguiendo por streaming. Un placer, estoy emocionado, es mi primera charla presencial desde marzo, así que estoy súper contento. También no soporto el Zoom, me vuelve loco, pero bueno, me tuve que adaptar como todos ustedes para seguir trabajando, ¿no? La idea era compartir un momento con ustedes para hablar, bueno, de lo que me dedico. Soy biólogo, de cómo funciona el cerebro en estos momentos tan particulares, que en realidad es cómo funciona el cerebro, pero este año que fue muy, muy especial, creo que puedo compartir con ustedes algunos conceptos importantes sobre todo para tener mayor bienestar y tomar mejores decisiones, ¿no? Y utilicé la charla, la palabra reconectar también para reconectarnos con nosotros mismos y reconectar entre todos nosotros. Nada de lo que les voy a contar es verdad, eso es muy importante, ¿no? La biología es una disciplina que estudia el funcionamiento del cerebro, pero por favor no tienen que creerme que todo lo que les digo es como sucede, ¿no? Hay muchas disciplinas que estudian cómo nos va. Entonces vamos a meternos en temas de cambio, de resiliencia, sobre todo de emociones. He trabajado muchísimo todos estos meses Parece que la gente se dio cuenta que siente cosas, ¿no? En esta gran crisis hay gente que empezó a sacar afuera sus emociones. Y vamos a ver lo peligroso que es para la salud no sacar afuera las emociones y guardárselas, ¿no? Eso hay muchos años de estudio. Bien sencillo, hay muchas formas de estudiar el cerebro. El biólogo le gusta estudiarlo de acuerdo a cómo ha evolucionado en la historia del planeta. Si se pueden mirar acá, hace 500 millones de años que ya existían las neuronas, es lo que es nuestro instinto, 200 millones de años las emociones, y poder pensar, escribir, ¿no? El análisis, la lógica, recién 100.000 años. Podríamos decir que tenemos un cerebro muy... Gente, justo acá uno de los compañeros me dice que se ve trabado. ¿El resto lo ve bien o es algo puntual de la conexión del... no, se ve trabado, sí. ¿De trabado? Un poco trabado. Sí, sí, me he tildado. Yo creí que era mi... Igual lo importante del audio, en mi opinión. Pero bueno, voy a cambiar de conexión. Porque no, es decir, si lo puedo mejorar, se mejora. Muy joven y un cerebro muy antiguo. Y en general usamos este córtex para el qué y el cómo de lo que hago en mi vida, y el propósito, el sentido, el por qué hago lo que hago es una cosa mucho más primitiva, mucho más instintiva o también una cosa mucho más emocional, ¿no? Qué y cómo es pensar lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pero el sentido, que muy pocas veces nos repreguntamos por qué hacemos lo que hacemos, viene de un cerebro mucho más antiguo. Cuando hoy la tecnología permite entender... ¿Cambió algo o es lo mismo? Se ve trabado, profe, pero... Cambió un poco, pero tal vez sea la resolución, no sé. Claro, capaz que es la resolución, ¿no? En 720 tal vez tome mejor. A ver, vamos a poner 720. No va, profe, no va. El wifi del vecino no va. Qué bárbaro, che. Se murió en 720. Lo que hago es una... Configuración. Normal, calidad. Ahí tenés 720. cosa mucho más primitiva, mucho más instintiva o también una cosa mucho más emocional. ¿Estamos igual? Sí, está mejor. Pensar lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pero el sentido que muy pocas veces nos repreguntamos por qué hacemos lo que hacemos, viene de un cerebro mucho más antiguo. Cuando hoy la tecnología permite entender quién de estos tres cerebros, es uno solo, ¿no? Pero quién de estos tres pedazos evolutivos de cerebro toma más decisiones por día, no hay ninguna duda hoy, gracias a la tecnología, o sea, lo que voy a contar no es teoría, sino se puede mostrar, es la parte límbica.
Somos mucho más emocionales que racionales. Y usamos mucho más la razón para justificar. A ver, como esto se cortó para hacer una introducción de lo que estamos viendo, dígame si mejoró. Está hablando Estanislao ya de los cerebros, del cerebro en su composición, está bien, y esa estructura del cerebro, digamos, la parte límbica del cerebro, del corte prefrontal, y donde en esa evolución que ha tenido el cerebro, cómo las emociones cobran el mayor porcentaje directamente en todo lo que hacemos. Si bien he podido estar reforzando esta charla, esa charla anterior que hay en el mismo video, aparte de la referencia, es importante para la construcción que estamos haciendo, ¿correcto? Sí, profe. Lo que la emoción decidió. A menor inteligencia Ahí el cómo, de lo que hago en mi vida. Fíjense en esta parte. Esto tiene que quedar muy bien, fíjense ahí los tiempos que hablan del cerebro. 100.000 años, 200 millones de años, 500 millones de años. O sea, en la parte que éramos animales, está bien, la parte límbica después, cuando ese animal se fue desarrollando, y en la parte del neocórtex, que es la parte que nos hace humanos, entre comillas, ¿no? El propósito, el sentido, el por qué hago lo que hago, es una cosa mucho más primitiva, mucho más instintiva, o también una cosa mucho más emocional, ¿no? ¿Qué y cómo es pensar lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pero el sentido, que muy pocas veces nos repreguntamos por qué hacemos lo que hacemos, viene de un cerebro mucho más antiguo. Cuando hoy la tecnología permite entender quién de estos tres cerebros, es uno solo, ¿no? Pero quién de estos tres pedazos evolutivos del cerebro toma más decisiones por día, no hay ninguna duda hoy, gracias a la tecnología, o sea, lo que voy a contar no es teoría, sino se puede demostrar, es la parte límbica. Somos mucho más emocionales que racionales. Y usamos mucho más la razón para justificar lo que la emoción decidió. A menor inteligencia emocional, menos me doy cuenta por qué estoy decidiendo lo que decido. Yo me la creo, yo creo que estoy decidiendo de manera racional, pero hoy por resonancia magnética uno puede decir, no, medio segundo antes ya habías tomado la decisión. Usaste la razón para justificarlo nada más. Entonces, por eso la importancia de conocernos, ¿no? Cómo funcionamos adentro para tomar mejores decisiones. Algo que siempre comparto hace muchos años es que sí usamos todo el cerebro, es un mito que no se usa todo el cerebro, todos, no importa la edad, podemos usar todo el cerebro, pero por una cuestión química y física, no podemos usar todo el cerebro al mismo tiempo. Respiramos y comemos de una manera determinada que permite que el oxígeno y la glucosa que necesitan, en este caso las neuronas, para funcionar, abastezcan en simultáneo el 2% del cerebro. Es decir, lo usamos todo, pero segundo a segundo podemos prender máximo aproximadamente el 2%. Tenemos 86.000 millones de neuronas, o sea, es un montón, ¿no? 2%. Y entonces uno puede imaginarse un cerebro como un lugar donde se va prendiendo y apagando neuronas según lo que estemos haciendo. Si estamos jugando al fútbol se prenden algunas, si estamos contestando un mail se prenden otras. Entonces se va como prendiendo y apagando el cerebro de acuerdo a qué actividad estemos haciendo. Entonces relaciono esto, lo que yo llamo la regla del 2%, con por qué cuando estoy con intensidad emocional alta, en general tomo malas decisiones. Imaginemos furia. Estoy con furia por algo, ¿no? Este número es mentira, simplemente para que tengan la imagen. Todos los recursos que entran al cerebro, oxígeno y glucosa, se van al área, comillas, de la furia. Este número es mentira, ¿eh? Entonces, todo va ahí. 1.9% de las neuronas que puedo prender se prenden acá. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto oxígeno y glucosa me quedan para alimentar las neuronas que me permiten pensar, tomar decisiones? Casi nada. No puedo pensar con claridad. No importa la emoción, pero a grandes intensidades emocionales, que es un poco lo que muchos vivimos en la pandemia / cuarentena, mucha angustia, mucho estrés, mucho nervio, mucho miedo, mucho enojo. Cuando es mucha la emoción, hablamos de intensidad,
empezamos a tomar malas decisiones, o empezamos a arrepentirnos de las decisiones que tomamos, o empezamos a actuar impulsivamente, reactivamente. Uy, ¿por qué le dije eso? ¿Y por qué hice lo otro? Etcétera. Y esta es la explicación. No hay recursos para pensar. ¿Por qué? Porque las emociones se llevaron todo. Acá un concepto súper importante, sobre todo si tienen hijos. Está claro, gente, ¿no? Donde estamos, de decir, por eso le digo que esto está reafirmando lo otro, ya el video, que si bien uno lo puede decir, bueno, está bien, es lógico y normal, lo hacemos, el entender es por qué lo hacemos y debido a qué lo hacemos, que justamente es a través de esta persona como Stanislao, que lo puede decir desde una resonancia, además porque se da. Entonces el poder que tienen las emociones, y esto lo digo porque ustedes son parte de este equipo de estudio, van a ser parte de un equipo seguramente laboral o son parte de un equipo laboral, donde uno, siempre decimos, inyecta al cerebro sobre la parte formativa a nivel matemática, física, tecnología, lo que fuera, y donde esto que o sea, la importancia que tiene esto es fundamental en el desarrollo de uno como persona. Por eso lo reafirmo y también en la vida misma de que uno lleva, ¿no? Pero eso es propio, cada uno lo va a incorporar en sus relaciones, pero acá lo que me interesa desde la materia es justamente en la parte de eso de ser mejores profesionales, ¿no? Y esto es fundamental. Hijos, que es este. Yo puse para engañarlos, al cerebro le da lo mismo si la emoción es negativa o positiva, pero para la biología no existen emociones negativas. No existe una emoción que sea mala. Y muchas veces nuestros padres nos enseñan, no tengas miedo, no te enojes por esa pavada, ¿cómo vas a estar triste por eso? Eso significa, a futuro, lo digo con todo respeto, cagarle la vida a tus hijos. Porque vos le estás enseñando que no deberían sentir eso. No deberían tener miedo, no deberían estar tristes, no deberían enojarse. Y en el mundo de las emociones no debería existir el debería. Si tiene miedo, tiene miedo. Y si vos le negás ese miedo, y si vos le decís que está mal que tenga miedo, la próxima vez que tenga miedo, no te lo va a decir. Y durante toda su vida va a empezar a ocultar el miedo, va a intentar ocultarlo, ¿no? Y en un ratito les voy a contar qué va a pasar con esas personas. ¿Qué pasa con las personas que esconden sus emociones? Que no las expresan, ¿no? Algunos ya seguramente se puede imaginar. Entonces, desde la biología hablamos de emociones placenteras o displacenteras. Esta emoción me gusta, divertida, esta no me gusta, fea, pero no es negativa. ¿Se ve la diferencia? Entonces, si es furia, que podríamos decir que es placentera, es displacentera la furia, o es euforia, pasa lo mismo. No puedo pensar bien. No puedo pensar bien. Entonces, sala de 4, yo trabajo con sala de 4 jardín, y les pedí a los chicos que me definan inteligencia emocional, sala de 4, ¿no? Para entonces todo el mundo lo va a entender. Y me dijeron, ¿qué es ser inteligente emocionalmente? ¿Cómo puedo pasar de tener furia a estar enojado? Que es menos que furia. ¿O cómo puedo pasar de estar enojado a estar con bronca? Que podría ser menos que enojo. Entonces, cuando yo voy apagando un poco la emoción, voy permitiendo recursos a tomar o a pensar con más claridad, a ser más creativo, ¿no? A tomar mejores decisiones, de eso se trata. Entonces, esta es la explicación fácil de por qué cuando en esta época, por ejemplo, hemos vivido mucha intensidad emocional al entrar, muchas veces nos hemos arrepentido de las decisiones que tomamos o actuado de manera que no nos gustó como actuamos o nos arrepentimos después. Entonces, ya sea por muchísimo miedo o por muchísima euforia, por algo súper feo o por algo súper bonito, ¿no? Cuando vos eso lo sostenés muchos meses en tu vida, estás en pánico permanente, o estás con mucha furia durante semanas, o estás muy deprimido, o estás muy eufórico, eso hace que un montón de áreas del cerebro nunca les llegue la comida, nunca les llegue la glucosa, nunca les llegue el oxígeno, se empiezan a morir. Un montón de neuronas se empiezan a morir. Pensás peor y empezás a ir destruyendo, sobre todo el hipocampo, es la primera parte del cerebro que se empieza a morir, que es la parte del aprendizaje. La gente a altas intensidades emocionales no puede aprender.
Gente, hago un parate acá. Por ahí para debatirlo esto, para fijar conocimiento, lo que estamos viendo, ¿no? Bastante interesante el punto ese, que obviamente tonos de furia, de enojo, de rabia, o lo que sea, esa que teníamos el otro día de Stanislao, que hablaba de pensamiento, de emociones y performance, donde en ese pensamiento de emociones, en definitiva, ahora está dando el sustento físico, se puede decir, de ese porcentaje del 2%, cómo lo está absorbiendo la rabia, el enojo, cómo puedo ir bajándolo para oxigenar a través de la otra parte del cerebro y empezar a equilibrarlo. ¿Les parece, digamos, válido esto que estamos planteando? A ver, lo escucho, a ver qué opinan. Eso de bajar las emociones está bueno. Lo que cuando hablé de bajar las emociones, me acuerdo que cuando iba a karate yo, cuando ¿Ibas practicaba a karate, karate? sí, hace un par de años. Después me contás por qué dejaste de ir. Eh, una de las cosas que nos enseñaban era bajar las emociones. Era muy importante porque así tomaba mejores decisiones en menos tiempo, más rápido, porque tenía que ser rápido para tomar decisiones para poder pelear, ¿no? Claro, correcto. Es decir, que en esa pelea que estabas teniendo, no sé cómo se llama pelea cuando vas a competir, no sé, no sabría, no sé de karate, Kumite. pero cuando estás ¿cómo es una pelea realmente? No, que es una exhibición, Sí, sí, es una hay pelea. contacto, hay contacto. Siempre controlado, no matarse, no darse a la cara, pero sí, es una pelea. Sí, sí, me gusta el ejemplo de Lautaro, porque fíjate que ahí, si vos llevas a la pelea como la pelea en sí, en una furia, como dice Stanislao, o en una situación que te querés cerrar en que estás enojado con ese contrincante, o que pones la parte de esa furia en la pelea y no la técnica, en definitiva es fundamental poder lograrlo y poder para ganar justamente esa pelea, es tener más técnica que esa furia en lo que estás haciendo. Me gusta el ejemplo, excelente lo tuyo. Bien, Ah, Lautaro. Positivo el ejemplo. Y así un montón de situaciones que cada uno puede haber vivido. Y después te voy a preguntar por qué no fuiste, pero ya después cuando quieras. Capaz que por el trabajo, es que por el laburo, sí, no a tenía veces tiempo. y son las cosas que hacen por el laburo, o los deportes que se hacen también a veces por la secundaria, a veces hay tantos deportes que se van dejando por las exigencias que demandan la matemática, la física y el deporte que es tan importante, a veces uno lo termina dejando. ¿No? Muchos compañeros que iban a rugby, me acuerdo cuando íbamos a la secundaria, tuvieron que dejar porque no podían. Mm, pero bueno, me gustó lo de Lautaro. Bien, ¿alguien opina algo más para sumar, para debatir? Si no, seguimos escuchando. A mí me gustó Listo, la parte seguimos. en la que habla de cómo administrar la energía, de los pensamientos. Si tenés algún pensamiento que, digamos, controla toda esa energía que tenés en el cerebro, se van muriendo otras partes de las neuronas, porque, bueno, no le das la atención suficiente. Es lo que a mí me llamó mucho más la atención. Estaría bueno después cómo entrenar un poco el cerebro y digamos que no te controlen cierto tipo de pensamientos que tal vez no lo ayude al cerebro. Está claro, está claro, está claro. Pues ahora vamos a avanzar y vamos a ver que esto mismo que vos decís, Iván está un poquito ahí, lo refuerza, pero va por ese camino. Bueno. Vamos a ir escuchando, está bueno. Y empieza a no recordar un montón de cosas. Entonces, ahí está la clave o la importancia de poder regular las emociones. Y hoy les voy a contar, esto es un curso de 24 horas, ¿no? Hoy les voy a contar una estrategia fuerte de cómo puedo hacer eso, ¿no? Cómo puedo, en épocas de mucha tensión, estar lo más tranquilo posible.
vivimos meses de mucha tensión, ¿no? Siempre para tomar buenas decisiones y tener mayor bienestar. Entonces, les voy a presentar un modelo que va a resumir un poco cómo nos comportamos los seres humanos. Es un modelo muy simplista, pero para mí es extremadamente potente, que habla de la performance de nosotros personas, nuestro rendimiento en la vida, en el trabajo, depende sí o sí de lo que hacemos, sí o sí. Cómo nos comportamos frente al cliente, frente a nuestra pareja, frente a nuestro proveedor, frente a nuestro jefe, frente a nuestros hijos, nuestra forma de comportarnos impacta en cómo nos va en la vida, ¿no? Si tratamos mal a los clientes, si no contestamos los mails, ¿no? Claramente nos va a ir peor. Entonces la biología, como otras disciplinas, se pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos de la manera que hacemos? ¿Por qué cada uno de nosotros se comporta distinto en su vida? Y ese comportamiento puede ir cambiando todos los días, a veces es el mismo durante 10 años, a veces cambia, en el mismo día me comporté de tres formas diferentes. ¿Qué es lo que influye, qué es lo que impacta de manera directa en que yo haga las cosas como las hago? Y acá habría que meterse abajo del agua, porque yo puedo ver esto de ustedes y ustedes de mí, pero yo no puedo ver abajo del agua, que es cómo me siento. No es lo mismo ir a trabajar motivado que desmotivado. No es lo mismo ir a trabajar inseguro que seguro. No es lo mismo comportarse frente a un cliente o frente a un colega de trabajo enojado que contento, ¿no? Todo sentido común lo que estoy diciendo. Cómo nos sentimos impacta en cómo hacemos las cosas. Sí o sí. La pregunta es, y no me contesten, ¿ustedes saben cómo se sienten en este momento? ¿Alguien les enseñó? ¿Han dedicado tiempo a mirarse hacia adentro y ver cómo se están sintiendo? ¿Reconocen la diferencia entre frustración, desilusión y enojo? ¿Calmo, tranquilidad y comodidad? Porque si no reconocen la diferencia, es como lo mismo hablando de autos. Si uno abre el capot del auto porque se le paró en la ruta, ¿no? O sea, no es ninguno de sus autos, ¿no? Porque si no, no se paran nunca, y no sabe nada del motor, no lo puede arreglar. Este es nuestro motor. ¿Cómo nos sentimos? Y ahora viene la segunda pregunta, que también nos enseñan mal en el colegio, es ¿por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy feliz? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy frustrado? Y porque me pasó algo. Error. Por cómo interpreté lo que me pasó. Todo el tiempo estamos pensando, todo el tiempo, porque la mente se dedica a pensar, todo el tiempo estamos pensando en las situaciones que transcurren en nuestra vida, la mayoría de manera inconsciente. Es decir, el sentido que yo le doy a la situación va a impactar en cómo me siento. Cómo me siento va a impactar cómo lo hago va a impactar en cómo me va en la vida. Si viene la pandemia o viene la cuarentena y yo empiezo a interpretar la situación, me voy a morir, nunca más voy a vender un auto, las concesionarias van a cerrar para siempre, mis clientes no me van a llamar nunca, todos esos pensamientos, voy a estar en pánico. ¿Está claro? Si yo digo, bueno, vamos a esperar un poco, esto puede ser una oportunidad, vamos a utilizar otras herramientas, puedo conectarme por Zoom, estoy inventando, ¿eh? O sea, de cómo interpreto lo que me pasa siempre impacta en cómo me siento. Y no está primero el pensamiento y después la emoción, sino que esto es circular. Estos somos las personas de manera simplista, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando, sintiendo y haciendo. Pensando, sintiendo, y cada uno se impacta a sí mismo. Por ejemplo, esta flecha de acá. Si mi comportamiento es este, y toda la charla la doy así, y no me muevo y tiro los hombros para abajo y miro al piso, ¿cómo me voy de acá? Le dice al cerebro cómo te sentís. Un cuerpo así es un cuerpo así, ¿no? Está muy estudiado. Lo que uno fabrica, las hormonas, los neurotransmisores que uno fabrica moviéndose, abriéndose, expresándose, es totalmente distinto que cuando uno está al contrario. Por eso, como decían, nada reemplaza el contacto físico, el contacto humano, nada. No hay un posible que pueda reemplazar esto que está pasando entre nosotros hoy. Entonces, de lo único que cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier contexto de su vida, puede cambiar de este círculo, es tu forma de pensar. Para mí es el actor de la charla de hoy. ¿En qué estás pensando? Porque si vos cambiás tu forma de pensar, podés cambiar cómo te sentís, y eso va a hacer que cambies cómo haces las cosas y finalmente va a cambiar cómo te va en tu vida.
No hay nadie que te pueda secuestrar tu forma de pensar. No hay ningún espacio, momento en la vida donde vos digas, uy, no puedo cambiar mi forma de pensar. Siempre la puedes cambiar. En este momento puedes cambiar tu forma de pensar. En general pensamos siempre igual. Es más, Víctor Frankl, sobreviviente del Holocausto, en las barricadas, en el campo de concentración, decía, somos libres porque todavía podemos pensar lo que queremos. Entonces, como en el cole nos enseñan poco cómo nos sentimos, también nos enseñan poco en cómo pensamos, no en qué pensamos, cómo pensamos cada uno, ¿no? Entonces, si lo exagero a pensamientos negativos, ¿no? Uy, negativo, y me voy a sentir inseguro. Y cuando yo vea mi cuerpo inseguro, voy a pensar, y entonces me voy a quedar sin plata para pagar el colegio de los chicos. Y ahora más que inseguridad va a ser miedo, y este miedo va a ir acá, ¿se entiende esto? Esto somos nosotros. Esto no depende ni del presidente, ni de la macroeconomía, ni del contexto, ni del país en donde uno puede decidir qué pensar. Obvio que el contexto influye. Pero esta es una invitación a una mirada introspectiva. El contexto muy probablemente ninguno de nosotros lo podamos cambiar. Es el que es. ¿Qué sí podemos cambiar? Nuestra forma de pensar. Y eso alimenta para arriba. Entonces, en los laboratorios científicos hoy se estudia algo que está muy de moda que se llama el coeficiente de inteligencia de cambio. ¿Cuán inteligente sos para cambiar? Y depende básicamente de 3 preguntas. La primera es si sos consciente que si querés que te vaya diferente en la vida, el que tiene que cambiar sos vos. Hay una tendencia natural del cerebro a, cuando yo no puedo cambiar, ¿de quién es la culpa? ¿De la industria? ¿Del jefe? ¿Del presidente? ¿De mi pareja? ¿De mis hijos? ¿Del país? No, ¿cómo tengo que cambie con este país? ¿Cómo voy a cambiar? Entonces, eso sería un bajo coeficiente de inteligencia de cambio. Culpar siempre al otro. La queja, la culpa, la responsabilidad de mi malestar es el otro. La responsabilidad de que yo no cambio es el otro. Bueno, eso es, no sos inteligente para cambiar. Si querés cosas distintas, tenés que hacerlo vos. Después está si tenés ganas. Esta pandemia y después la cuarentena nos empujó a cambiar. Muchos no teníamos ganas de cambiar, ¿no? Esto demuestra que se puede cambiar sin ganas. Sí, uno puede cambiar aunque no tenga ganas de cambiar. El viaje es más doloroso, el proceso es más doloroso, pero se puede cambiar sin ganas. Y la última depende a quién le preguntes. El cómo cambiar depende de la disciplina que estudies. Yo les voy a compartir a ustedes la que yo conozco, que es la biología, la neurociencia. No es la mejor, es la que conozco. ¿Cómo cambiar? Entonces, para un biólogo una persona cambia cuando cambia algo acá adentro. Porque acá está la máquina, ¿no? La máquina está acá adentro. Todo está acá adentro. No tiene esto, no. Todo lo dirige el cerebro. Y nosotros podemos pensar y sentir porque tenemos cerebro. Pensamos y sentimos porque tenemos neuronas interconectadas. Entonces, cualquier cambio en el cerebro va a cambiar nuestra forma de pensar y de sentir. Y lo que los budistas dicen hace 5.000 años, y la ciencia gracias a la tecnología hace 40, es que si yo cambio mi forma de pensar, cambio mi cerebro. No es teoría, esto se puede hacer también gracias a la tecnología. Si vos cambiás el contenido de tus pensamientos, dejás de pensar en A y empezás a pensar en B, en una situación particular, las neuronas se modifican la estructura y se modifica la función de las neuronas. Tu mente es tu mejor aliada o aliado para cambiar. Gente, eso está muy bueno lo que planteó acá. El otro día nos quedábamos con el modelo de iceberg, que lo vuelvo a repetir, pero ella está dando un fundamento físico fíjense que se va al mundo oriental, siempre nuestra formación propia donde estamos, ¿no? En un mundo occidental, que a cada uno puede poder haberse metido en todas estas formas de vida o lecturas o lo que fuera, pero fíjense lo que está planteando, de cómo la mente en la forma de pensar modifica el cerebro. Es muy fuerte justamente porque decimos, cuando arrancamos las clases,
la creatividad es algo que todos poseemos y que los colegios, las situaciones, bueno, lo fueron aletargando y lo fueron endureciendo y podemos reactivarlo. Ahora estamos viendo con Estanislao justamente que la mente, en la forma de reformatear esa mente, de cambiar lo que esto se pueda cambiar, estamos trabajando sobre el cerebro. Entonces, da también un punto más a favor de las capacidades que tenemos y que no utilizamos, y está claro que no es fácil. Como bien decía ahí Estanislao, es querer hacerlo, es estar en nuestros haberes que tenemos todos, ¿no? ¿Seguimos ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Continuamos. De pensar siempre lo mismo, porque vas a hacer siempre lo mismo. Si vos pensás distinto, cambia todo tu mundo. ¿No? Y ahora voy a contar. Cuando le pasan cosas, es decir, casi todos los días, las experiencias, lindas o feas, nos van cambiando, pero también las personas cambiamos por nuestra forma de pensar. El contenido y la calidad de nuestros pensamientos modifican la estructura y la función de las neuronas. Entonces la pregunta sería, no me contesten, ¿en qué están pensando? ¿En qué están pensando cuando se encuentran encerrados en la cuarentena? ¿En qué están pensando cuando están discutiendo con un colega? ¿En qué están pensando cuando están atrapados en el tráfico? ¿En qué están pensando cuando lo que quieran? No, ¿qué está pasando? ¿En qué estoy pensando? Porque como les voy a mostrar ahora, eso que están pensando va a impactar en cómo les va la vida. Y es lo que llamamos mucho en la América Latina o en Argentina, así que en la actitud. ¿Qué actitud tenés frente a la vida? ¿Cómo ves la vida vos? ¿Cómo la pensás? ¿No? Es una palabra biológica, actitud también. ¿eh? La actitud es por cuánto tiempo sos capaz de estar bien. Más allá de lo que esté pasando afuera, acá adentro, cuánto tiempo puedes sostener cierto bienestar. Y ese sostenimiento del bienestar depende de cómo pensás. Bueno, esto es una oportunidad, bueno, vamos a ver esto, voy a tratar de lograr lo otro, lo voy a llamar por teléfono, voy a seguir en contacto con ellos por más de que no los pueda ver, versus, esto es un quilombo, no va más, no, ¿para qué lo voy a llamar? No sirve de nada, si no lo veo no voy a vender. No, son dos actitudes muy opuestas. Y la actitud tiene que ver entonces con tu mentalidad, cómo ves la vida, cómo la pensás. ¿Se hereda o se aprende? Se hereda muy poco y se aprende mucho. El carácter viene con los genes, pero después tu forma de ver la vida, tu forma de pensar la vida, tiene que ver mucho con tu educación, mucho con tus padres, mucho con tus primeros años de vida. La buena noticia es que se puede cambiar siempre. Uno siempre puede cambiar de actitud. El cerebro, que es una máquina espectacular para automatizar procesos, el cerebro le encanta generar hábitos para no gastar energía, te hace pensar siempre igual. Pensar igual. ¿Cuál es la diferencia? Si estás vivo. Cuando vos le decís a tu cerebro, a ver, y si lo pensamos distinto, el cerebro dice, no, ¿para qué? Si estás vivo. Te vas a meter en un quilombo, vas a gastar energía, porque pensar gasta energía. Repetir no gasta energía. Pensar gasta energía. El cerebro todavía cree que está en África y está queriendo ahorrar y ahorrar y ahorrar. Al pedo, ¿para qué? No estás en África, podés pensar distinto. Eso sería tomar riesgos, ¿no? Entonces, cuando ponemos estas mentalidades en extremos, las personas, conocemos que existen personas de mentalidad fija y personas de mentalidad en crecimiento. Creo que todos nosotros estamos entre los grises que hay entre el blanco y el negro. Pero las personas de mentalidad fija son aquellas que no creen que el cambio es posible. Son las famosas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo soy así. Punto. Y los biólogos dicen, sí, vos sos así. Hoy sos así. Mañana puede ser diferente y depende solamente de que cambies tu forma de pensar. Aquellos de actitud de crecimiento son las personas que dicen, no, yo sí, tengo cierta inteligencia, pero puedo mejorar. Claro que puedo cambiar. No sé cuánto, pero yo puedo seguir cambiando mi vida. Y la biología lo demuestra, ¿no? Hay estudios en geriátricos con personas de 90 años que cambian su cerebro a los 90 años. O sea, no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con este coeficiente de inteligencia de cambio. También tiene que ver con practicar. Ahora vamos a ver, ¿no?
Para eso hay que esforzarse. Sin esfuerzo el cambio no es posible. Yo escucho padres todavía en el colegio de mis chicos que dicen, no te esfuerces. Si te da esfuerzo, no lo hagas. Es tremendo ese comentario, malísimo. El esfuerzo es el centro de la posibilidad de cambio y de mejora. Y tengo que escuchar a los demás. A veces no me gusta lo que me dicen, pero es una oportunidad de aprendizaje cuando me dan feedback y me dicen qué me pasó, cómo me ven. Y el cerebro rejuvenece, esto no es teoría, el cerebro rejuvenece porque nosotros tenemos una edad lógica y una edad cerebral. ¿No? El cerebro rejuvenece cuando me cuestan las cosas. Si todo lo hago de taquito y todo es fácil y no me cuesta, el cerebro se va muriendo, todo se va muriendo, ¿no? Lamentablemente. Pero el cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece con la edad. Lo digo de nuevo. El cerebro es el órgano del cuerpo que menos envejece con la edad. Envejece cuando lo estresás mucho y cuando no haces nada. Estás todo el día viendo tele, el cerebro se empieza a morir. Cuando lo desafías con cosas que te cuestan, rejuvenece, se conecta mejor. Entonces, bueno, nosotros en este país tenemos todo el tiempo desafíos, ¿no? Increíblemente difíciles. Entonces, podríamos decir que estamos todo el tiempo rejuveneciendo. Y estas son personas que miran el éxito de los otros para aprender. No lo toman como una amenaza, sino como, bueno, ¿qué están haciendo los demás de bueno que puedo aprender? Y acá viene uno de los conceptos más, para mí, contraintuitivos, pero potentes de la neurociencia en los últimos años. El cerebro no tiene la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Si esto que está pasando o nos lo estamos imaginando. El cerebro no tiene un área responsable de distinguir imaginación versus realidad. La pregunta es, ¿cómo vivimos y tomamos decisiones si no podemos distinguir si está pasando, si no está pasando, si me están mintiendo, si me están diciendo la verdad? Y acá viene el verbo más importante del ser humano para los biólogos. Nuestras creencias. ¿En qué crees? ¿Crees en este partido político? Sí. Tu cerebro va a hacer todo lo posible para demostrarte que vos tenés razón. ¿Crees que el amor, la educación, el deporte, la familia debería ser de esta manera? Sí. El cerebro te va a encontrar todo tipo de argumentos para demostrarte que vos tenés razón. Lo que más le importa al cerebro humano es estar vivo. Y lo segundo que más le importa es tener razón. El cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Para los de streaming. Es tremenda esa la que tiró, ¿no? Sí, esa está Que buena. al cerebro le importa más tener razón que ser feliz. Y fíjense a la que va a tirar ahora. Como que se va más por la lógica el cerebro. El cerebro lo que tiene, lo que apunta es, como dice Stanislao, a gastar menos energía. Entonces, y es una máquina. En definitiva, como dice Stanislao, apunta a hacer procesos y los procesos que desarrolla que sean efectivos. Entonces, en esta parte de la felicidad, no quiero que el señor parezca Tinelli, que siempre corta las cosas. Fíjense ahí lo que dice ahora. El cerebro prefiere tener razón que ser feliz. Muchas discusiones que tenemos en la vida cotidiana, mucho con nuestras parejas, es quién tiene razón. Muchos divorcios ocurren por quién tiene razón. Entonces, atención, hay muchas veces que tener razón y ser feliz no se puede. Esa es tremenda. Y capaz que todo lo que están en pareja o han tenido, tienen lo que fuera, esa de tener razón, a veces hay que dejar y bajar esa iluminación del cerebro. A mí puntualmente me gustó porque es algo emocional, ¿no? Y bueno, cualquier cosa, situación que uno tiene, hasta puede ser también hasta laboral, ¿no? No solo de pareja. Las dos cosas al mismo tiempo a veces no se puede. Están ustedes en elegir, en este caso, ¿qué me conviene? ¿Seguir insistiendo que tengo razón? ¿O bajar un poco la guardia y ser un poco más feliz? Bueno, eso requiere de la mente. Eso requiere de ustedes estar conscientes de la situación.
Si fuese por el cerebro, siempre, no, yo tengo razón, mira, escucha, y en la pelea constante. Y esos son las religiones. Y esos son los partidos políticos. No digo que está mal, ¿no? Cuando las creencias son muy fuertes, muy arraigadas, es difícil salir de ahí. Entonces, el verbo creer es clave para cambiar. La primera que uno se tiene que preguntar a la hora de cambiar es si yo creo que yo puedo cambiar como organización, como país, ¿no? Creo que falta mucho acá. Si uno no cree que puede, el cerebro se desinvolucra. ¿Para qué nos vamos a esforzar en hacer las cosas distintas, en pensar distinto, en tomar riesgos, en una época de incertidumbre, si ni te la crees, si no tenés ni te la crees ni tenés ganas? Entonces, a la hora de enfrentar un equipo de trabajo, ustedes mismos, en algo nuevo es, ¿vamos a poder hacer esto? ¿Creemos que lo podemos hacer? ¿Que tenemos los recursos? ¿Tenemos la capacidad? Sí, sí. Y ustedes, por lo que me contaron antes de hoy, lo demostraron. Sí, podemos. ¿Tienen ganas? No, ganas no. Bueno, va a doler. Sin ganas duele mucho. Sí, tenemos ganas, tenemos que salir adelante, tenemos que competir con esto, vamos a sacar el cronos, vamos a hacer los primeros, sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué entrenamos? ¿Cuál es la práctica para hacerlo diferente? Entonces, acá mi humilde consejo es, antes de preguntarse si quieren cambiar, es preguntarse si creen que lo pueden hacer. Y si les van quedando algunas dudas, después tenemos unos minutos si me quieren preguntar lo que quieran, ¿no? Las otras 3 palabritas mágicas que quiero mostrarles a ustedes, y nos metemos con el cambio a full, es ¿qué pasa cuando no lo logro? ¿Qué pasa cuando invierto tiempo, recursos, me animo, pruebo, tomo riesgos, quiero cambiar y no llego al resultado? No logré el objetivo. En general es desmotivo. En general, la mayoría se desmotiva. Todo el esfuerzo que hicimos y el laburo, ¿no? Y nos pusimos las pilas, nos levantamos temprano, cambiamos esto y no logramos el objetivo. Entonces, cuidado, porque si a las personas que no logran los objetivos, sobre todo muchos de ustedes seguro tienen hijos, no les reconocemos el progreso. Sí, momento. Queríamos llegar a 30 y llegamos a 22. Pero pará, estábamos en 10. De 10 a 22, ¡wow! Mucho progreso. Sí, pero no cumplimos el objetivo. Bueno, pero yo quiero que sepas que vi, que observo, que veo y felicito tu progreso. Y además, ¡wow! Toda la mañana, 7 de la mañana por Zoom, comunicándonos y el esfuerzo y los fines de semana que te quedaste trabajando. Gracias. Veo tu progreso y veo tu esfuerzo, ¿no? Es la herramienta más potente de motivación de un ser humano. Cuando no cumple con sus objetivos o sus resultados, permanentemente reconoce, obviamente si es real, ¿no? Si es verdad, no le vas a decir, me encanta tu esfuerzo cuando no se esforzó, tiene que ser real. Vi tu esfuerzo, veo tu progreso, gracias, ya lo vamos a lograr, ¿no? Quizás haya que cambiar la forma de hacerlo, quizás tiene que ver más con la estrategia, con el proceso, con la táctica. Pero de nuevo, cuando se ven a ustedes desmotivados, o a sus equipos desmotivados, o a sus hijos desmotivados, es porque muchas veces estamos muy atentos al resultado y nos olvidamos de estas 2 palabras que son muy importantes para el cerebro. Ve que progreso, ve que me esfuerzo, ya voy a llegar en algún momento. Entonces, si fuese por el cerebro, del 90% de los seres humanos, hay un 10% que es distinto, cambiar es un problema. Cambiar es un problema, es una amenaza, la gente tiene miedo, y acá hay algo muy importante. No existe no tener miedo. No hay ningún ser humano que no tenga miedo nunca, no existe. No hay nada peor en la vida de decirle a un niño, no tengas miedo. Porque le estás anulando, aniquilando lo que siente. Le estás diciendo que lo que siente está mal. Y se lo va a tragar, y se lo va a tragar, y 30 años más tarde se va a enfermar. Entonces, el miedo es normal. ¿Qué es coraje? ¿No tener miedo? ¿Qué es ser valiente? ¿No tener miedo? No. Coraje es, tengo miedo y sin embargo lo intento. Tengo miedo y sin embargo voy a probar. Eso es eso tener coraje. Una definición que me gusta, que no me acuerdo a quién se la robé. Entonces,
Todo lo que tenga que ver con la palabra problema, que tiene una connotación negativa, cómo usamos las palabras tiene un impacto gigante en nuestro cerebro. Problema, 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 problema. El cerebro se va a paralizar. Entonces, todo lo que sea el pasado y el problema, lo negativo, el cerebro va a decir, no quiero cambiar. Es muy difícil, mucho riesgo. Acá está, ¿no? El coraje es miedo caminando. Esa es la frase. No es ausencia de miedo, sino miedo caminando. Entonces, cuando estamos en la semana, en el día, en el mes, todo el tiempo queriendo resolver cosas del pasado, esto en biología se llama el anticambio. Yo no puedo cambiar si dedico de 5 días de la semana 4 a resolver problemas del pasado. Necesito empezar a buscar soluciones. En muchas empresas donde trabajaba es, 20 minutos problema, 40 soluciones. 10 minutos nos metemos bien el problema, 40 soluciones. ¿No? Tener la disciplina de entender que le vamos a dedicar un tiempo a los problemas, pero después tenemos que rápidamente empezar a buscar escenarios posibles para resolver ese problema. ¿Cómo me doy cuenta si yo soy una persona que está todo el día en los problemas? Es si soy una persona que está todo el día preguntando por qué. ¿Por qué llevo hacia atrás? ¿Por qué no cumpliste tus objetivos? Tengo que pensar en el pasado. ¿Por qué no le vendiste tal auto a tal cliente? Tengo que pensar en el pasado. Entonces, las preguntas por qué son muy importantes, pero hay gente que vive en el por qué. Esa gente que vive en el pasado y esa gente que no cambia. Entonces, la idea fácil, la técnica, o el tip, o el consejo que les doy es cambiar la pregunta por qué por una pregunta hacia adelante. Por ejemplo, ¿qué crees que necesitas para cumplir tus objetivos el año que viene? ¿Cómo crees que yo, jefe tuyo, podría ayudarte a vos a que cumplas tus objetivos? ¿Qué crees que el área podría darte para que vos cumplas tus objetivos el año que viene? Es decir, transformé la pregunta del pasado en una pregunta hacia adelante. Y eso es porque estoy usando la mente. Cerebro, neuronas, repetición, reacción, hábitos, automatismos, no tomo riesgo, siempre lo mismo, repito, ese es el cerebro. La mente, con tu actitud, es, un momento, pensemos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? Crearte escenarios, pensar en desafíos, no en problemas. ¿Bien? En positivo. ¿Pensar en positivo es suficiente para que te vaya bien? No, pero es necesario. Si yo pienso, me va a ir bien, 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 no me va a ir bien. Estoy sentado en mi casa todo el día pensándolo, no me va a ir bien. Pero pensar que me va a ir bien me motiva, me da seguridad, me puede dar tranquilidad. Entonces voy a ir a trabajar, voy a ir a probar cosas con otra emoción. Pensar en negativo es suficiente para que te vaya mal en la vida 100%. Pensar en positivo es necesario, pero no es suficiente. Pienso en positivo y después tengo que ir a probar y equivocarme y levantarme y volver a probar. Entonces, cuando se estudia en las empresas el positivo y el negativo de los jefes, de los líderes, de los colegas, lo que encontramos es algo que se llama en biología interferencias. ¿No? La interferencia te resta potencial y te baja la performance. ¿Cuál es la interferencia más grande para un ser humano en una organización? El feedback negativo. En la mayoría de las personas, cuando escuchamos lo que hicimos mal, una crítica, lo que deberíamos corregir, etc., en la mayoría, no en todos, el cerebro se pone a la defensiva. A ver, mamá, ¿qué me va a decir? A ver, y yo por dentro digo, bueno, ¿para qué lo voy a escuchar? ¿Qué me interesa? Si yo lo hago como quiero, bueno. Esto existe y va a seguir existiendo. No me cabe duda que hay que marcar los errores cuando estamos trabajando. Pero mucha gente se olvida del impacto que tiene en el cerebro el feedback positivo. El impacto motivacional que tiene acentuar las cosas positivas que hacemos en la vida, en el día, en nuestros equipos. Agradecer, confirmar, validarle a la gente, afirmar lo que hace, reconocerlo, no necesariamente con plata, con a distancia. Che, quiero reconocerte, el laburo que hiciste es espectacular. Punto. Eso es potentísimo para el cerebro. Un cerebro que solo es reconocido cuando le va bien es un cerebro desmotivado. Está genial que me reconozca como va bien, pero reconoceme que me esfuerzo, reconoceme que progreso, reconoceme que estoy intentándolo. Eso son herramientas pro cambio. Me voy a seguir animando porque acá me están alentando, porque acá me están viendo, porque acá me están reconociendo. Entonces, cuando entramos en una pandemia o en una cuarentena, ¿no? Esto es un gran cambio. Sucedió un gran cambio en nuestras vidas, probablemente el primero así tan importante,
El cerebro entra en un estado de incertidumbre total. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a morir? ¿Cuándo va a venir la vacuna? ¿Puedo salir? ¿No puedo salir? Que el primero sin barbijo, después con barbijo. Toda esta incertidumbre genera el encendido de un área muy primitiva del cerebro. Me congelo frente a esta situación, en inglés, ¿no? Me peleo o me escapo. En todos los seres humanos, frente a una gran incertidumbre, se enciende ese área. Esa es un área que nosotros no podemos controlar. Desde la conciencia, desde los pensamientos, yo no puedo decir, che, apagate, Aria, apagate un rato. No, se prendió. Amenaza. Hay una amenaza. Incertidumbre es amenaza. La diferencia es que muchas personas, la gran mayoría, se prende muy fuerte. Y en otras se siente un poquito amenazado, pero puede seguir viviendo. Y ninguna de estas dos personas es mejor que la otra. Somos distintos. Lo que sucede es que cuando se prende esto, empiezan las emociones feas. Me angustio, me estreso, me da miedo, me distraigo, evito. Esto es lo que se llama en biología. Si vos sentiste esto durante la cuarentena / pandemia, sos un ser humano normal. ¿Cómo no vas a sentir esto? Si hay todavía un estado de incertidumbre muy grande. Lo que sucede es que cuando estas emociones son muy intensas, como les expliqué con el 2%, empiezo a pensar peor. Si estoy todo el día muy angustiado, con muchísimo estrés, ¿no? Con muchísimo miedo, con muchísimos nervios, ¿se acuerdan? La glucosa y el oxígeno se queda ahí trabado en esas emociones y no puedo pensar. Y no llega glucosa al área de la memoria y estoy impulsivo y me enojo mucho más rápido y me baja la performance. Este se llama el círculo normal del cambio en un ser humano. O en una empresa, frente a los cambios y a la incertidumbre, es normal que al principio baje la performance un poco. Entonces la pregunta y la invitación que les hago es, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar la cuarentena? Yo no. ¿Podés eliminar la pandemia? No, no podés. ¿Podés modificar algo del contexto de lo que está pasando en el mundo? Nosotros no podemos. Eso no, hoy no podemos. ¿Podés reducir esto? No. Es inalcanzable, es instintivo. Pero sí podés tocar acá. Sí podés bajar un poco tu emoción. Pará. Baja. Que tengas miedo normal, pero pánico. Que tengas estrés es normal, pero muerto por estrés. Que te angustie lo que pasa es normal, pero una angustia desopilante no es normal. Por eso pensás mal. Entonces, cuando uno baja la ansiedad, baja el miedo, todo se empieza a recomponer. Es decir, en situaciones de incertidumbre y de cambio, como en la que estamos viviendo, u otras, sin pandemia, ¿no? Cambia la estructura de la compañía, cambian las posiciones, cambian, no sé, los concesionarios ahora tienen que hacerlo de una manera diferente. Cualquier cambio que sea chiquitito o gigante, esto es normal. Pero si yo me doy cuenta de lo que siento y hago alguna estrategia, les voy a contar la más fuerte ahora, para bajar esa emocionalidad, voy a poder seguir pensar mejor, incluso en momentos de grandes cambios. Entonces, para esto les presento un modelo que viene de Stanford, que dice, uno se enoja, o uno le da miedo, o uno se pone feliz, emoción, respuesta emocional, cuando dada una situación en un determinado contexto. No es lo mismo esperar el colectivo para ir a la playa, que esperar el colectivo para ir a ver a tu amante, que esperar el colectivo para ir a trabajar. O sea, la situación es la misma, pero el contexto es distinto. En el cerebro, inmediatamente cuando ocurre una situación, le presta atención, ¿no? Imaginemos que el colectivo no para, ¿no? Se va, yo estoy apurado para ir a trabajar. Lo evalúo con un pensamiento o muchos y me enojo. Hace medio segundo de reloj estaba tranquilo en la parada del colectivo. Medio segundo más tarde estoy enojado. Y es esta flecha verde que va acá por acá abajo. Ya no soy la misma persona, yo no soy igual enojado que tranquilo. No me voy a comportar igual con el resto de los seres humanos si llego enojado a la oficina que si estoy tranquilo. ¿Sí o no? Es fácil, sentido común. Esto es lo que se llama, las emociones tienen mucho poder de cambio. ¿Cómo te sentiste hace cambiar? Y esto lo haces con tu mentalidad, con tu actitud, con tus pensamientos, con tus creencias, todos sinónimos.
Vos estás todo el tiempo evaluando lo que pasa alrededor tuyo, inconsciente, no te das cuenta. Ahora, si pudieses darte cuenta cómo pensás, podés cambiar cómo pensás, y si cambiás cómo pensás, vas a cambiar cómo te sentís. En vez de echarle la culpa al otro, decir, momento, déjame pensarlo diferente. A ver, si yo lo tomo como una oportunidad o si yo dejo de exagerar tanto, etc. ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Es decir, pandemia, tengo miedo. Sí, normal. Lo interpreto como un desastre universal y me voy a morir. Bueno, ahora no tengo miedo, tengo pánico. O sea, una situación me puede causar una emoción, pero la interpretación que yo le meto la puedo aumentar. Miedo puedo vivir, pánico no puedo tomar decisiones. Ganó mi equipo favorito, estoy contento, sí, pero ahora interpreto, uy, vamos a jugar la Copa Libertadores. No sé, estoy eufórico. ¿Se entiende a dónde voy? Cómo los pensamientos que tenemos pueden hacer la emoción más intensa o menos intensa. Y acá el juego es ese. Está bien sentir lo que quieras, pero cuando es muy intenso lo que siento, pienso peor. Tomo peores decisiones y además tengo malestar. Entonces, siempre tienen poder de cambio las emociones, como le mostraba hace un ratito. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es la gran técnica? Bueno, cambiar mi forma de pensar. Empezar a darme cuenta, las dos palabras más importantes de la biología, ¿no? Darme cuenta. Yo no puedo hacer nada de todo esto si no me doy cuenta. El cerebro se da cuenta de los demás todo el tiempo, pero de uno no se mira a sí mismo. Tengo que darme cuenta cómo pienso. Y eso no es nada más y nada menos que mi actitud. ¿Cómo estoy pensando las cosas que me pasan? Es la actitud que tengo frente a la vida. Y esa técnica se llama cambio cognitivo. Cambio mi forma de pensar. Reinterpreto una situación. La pienso distinta. ¿No? Recién, a lo último, Cristiano decía, esto va a ser una gran oportunidad. Eso es una forma de interpretar lo que va a pasar. En medio de una gran crisis, decir, no, esto va a ser para ustedes una gran oportunidad. Entonces, esto es decidir hacerlo yo conmigo mismo. Y les hago por tiempo, les hago el ABC de cómo se hace. Después me pueden preguntar, o me quedo en el break también si alguien se me quiere acercar. Y encima, el 1 de diciembre salió mi libro sobre esto, que es, lo primero que tengo que hacer es detectar qué es lo que realmente me genera malestar o me incomoda. El tráfico, la cara de culo de mi jefe, el Zoom, que no me contesten los clientes, que el proveedor llegue tarde. ¿Qué es lo que a mí me genera malestar? No estoy hablando de dramas existenciales, estoy hablando de la vida cotidiana. Todos tenemos en la vida cotidiana cosas que nos incomodan. ¿Qué es? Bueno, una vez que lo detecto, ¿en qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy pensando en este momento? Esto lo hago con mis alumnos del MBA hace 10 años y les juro que es magia, ¿eh? El 80% hace clic. Cuando detecta lo que está pensando en esta situación, dicen, ¿cómo no voy a tener pánico si estoy pensando que me puedo morir? ¿Cómo no voy a tener pánico si estoy pensando que me voy a quedar sin trabajo? ¿Cómo voy a tener pánico si estoy pensando que nunca más me va a llamar en la vida? Eso no es real, nunca más no es real. ¿No? Entonces, ahí viene la parte de, una vez que detecto esos pensamientos catastróficos, que eran inconscientes, los trato de cambiar por algún pensamiento más racional, con evidencia, positivo si ustedes quieren. Esto es el ABC del deporte profesional de élite. El deportista, yo trabajo mucho en tenis, ¿no? El deportista de élite sabe lo que tiene que pensar antes de sacar, sabe lo que tiene que pensar cuando está esperando el saque, sabe lo que tiene que pensar en el 30-40, sabe punto para partido, porque si no sabe lo que tiene que pensar, van a meterse los pensamientos negativos. Puedes perder, estás jugando muy bien, vas a perder el ranking. Si piensa en eso, va a pegarle mal a la pelota. Entonces, la importancia de entender cómo pensamos. ¿Cómo se entrena eso? Me imagino la situación, tráfico en la Panamericana, ay, me pone muy mal, me incomoda. Bueno, ¿qué voy a pensar la próxima vez que me agarre el tráfico? ¿Qué pensamientos voy a usar para no sentir tanto malestar? Eso es visualizar, imaginarse todo el tiempo esa situación incómoda, ahora con pensamientos nuevos. Es simple, pero no es fácil. Pero es mágico. Entonces,
lo que estudiamos los biólogos, y muchos terapeutas también, es que mucha gente, en vez de tratar de cambiar la interpretación de lo que está pasando, cambio cómo pienso lo que sucede, suprime la emoción. No tengo miedo, no pasa nada, no tengo miedo, no, yo no estoy enojado, estoy enojado, ¿no? El cuerpo habla, ¿no? Uno dice no está enojado, y esa supresión de la expresión de la emoción se acumula en el cuerpo. Las emociones van al cuerpo. Y hay 2 o 3 trabajos increíbles que compararon personas que reinterpretan la situación versus personas que suprimen la emoción. 30 años de estudios, y los que suprimen la emoción se deprimen más, tienen menos autoestima, se enferman más, no entienden lo que les pasa, no logran resolver sus problemas, comparado los que reinterpretan la situación. Entonces es muy potente poder pensar como pienso, darse cuenta de eso y poder reemplazar esos pensamientos. 2 minutos sobre resiliencia. La resiliencia para neurociencia está ubicada en el córtex prefrontal izquierdo, es decir, muchos autores, muchos científicos descubren que la gente que es muy resiliente, que puede salir de una adversidad rápidamente, esa es la definición biológica de ser resiliente. Me recupero de la adversidad rápido, chica o grande la adversidad, tienen hasta 30 más megas, 30 más conexiones en el hemisferio izquierdo acá, córtex prefrontal izquierdo. Y lo que la biología demostró que es que cuando uno empieza a reinterpretar las situaciones de la vida, cuando uno empieza a reinterpretar, a pensarlas distintas, se genera más conectividad en el córtex prefrontal izquierdo. Es decir, no solo está buenísimo reinterpretar para sentirse menos mal, sino que reinterpretar una situación te permite ser más resiliente. Espero que les haya servido de algo. Estoy si quieren para preguntas y muchísimas gracias por la atención. Bien, gente, ¿están del otro lado? Sí. Impecable el pela. Muy bueno. Y Muy bueno. tira un montón de cosas. Lo que voy a hacer para ustedes es la clase anterior y los videos, poder también llevarlos a un Power, algo para poder esquematizarlo y que queden con los conceptos que son importantes. Es para verlo a veces el video más de una vez y también para reformular los conceptos. Lo último de resiliencia, más que ahora, más que nunca, lo que estamos viendo en este momento. El tema de pensar justamente, más que pensar diferente, que a veces lo difícil es el entender lo que uno siente por lo que uno piensa, por qué lo piensa, o sea, por qué está pensando de esa forma, y poder reformularlo en cualquier situación que uno vive. Y considero que es fundamental, y como bien decía en lo último, ahí está Stanislao, de cómo en el corte prefrontal, en la parte izquierda, justamente el cerebro empieza a lograr mayores conexiones. Entonces, en ese esquema que muestra, que dice que viene de Stanford, que en definitiva es sentido común, esa realimentación que se produce y es real, cómo pasamos de un estado a otro, y donde la mente en definitiva está gobernando constantemente nuestro accionar. Entonces, ahí toma una parte que es esa actitud que a veces cuando uno ve en lo que es recursos humanos, que hablan de una actitud proactiva, que se requiere de ese futuro empleado que va a ser contratado. Y hoy si uno habla de actitud en esto de Stanislao, que lo están mostrando, en definitiva está hablando de una persona, hablo de empleo porque ustedes, como siempre decimos, se van a transformar en profesionales, una persona donde su capacidad de reescribir esa mente, de poder reformular esa mente es constante, porque uno considera que este ejercicio es constante como hay que hacerlo. Es lo más difícil, no digo que sea fácil, justamente porque el cerebro, siempre decimos que, siempre lo que dice Stanislao, quiere bajar el consumo de energía y volver cuando estaba en África, cuando obviamente empezaba a desarrollarse toda la línea de la humanidad. Pero
me gusta de ese lugar cómo da interpretaciones, da conceptos, da fundamentos que nos hace a nosotros de la parte, como decía recién, de la parte de creatividad, de la parte del accionar, del comportamiento, que en definitiva juega en nuestros puntos fundamentales en los que nos convertimos, los que vivimos y los que estamos día a día viviendo como seres humanos inmersos en un mundo laboral, en un mundo familiar, en un mundo de compartir con equipos de trabajo para aquellos que estén trabajando, o equipos como en este caso que son equipos de alumnos, que me encantó ahí lo que dijo la compañera, de que se reúnen ustedes los sábados. Considero que es una actitud positiva de todos para un bien común, que es justamente atravesar estos meses de formación y después lograr ya un equipo sólido. Bueno, lo escucho a ustedes estos últimos minutos para ver qué les pareció, qué quieren que charlemos, si quieren debatir algo. Ahí, profe, hay una parte que decía, por lo que yo entendí, que da más a entender que hacemos más cosas inconscientemente, le mandamos señales inconscientemente a nuestro cerebro y nuestro cerebro las toma. eh, o sea, la parte donde él dijo que en nuestro cuerpo, si nosotros estamos todo el día agachados con la cabeza abajo, inconscientemente le decimos a nuestro cuerpo que estamos tristes, estamos mal. Como Sí, que un poco hacemos lo más que... cosas inconscientemente que conscientemente. Sí, ahí un poco está claro lo que decís. Lleva mucho el tema cuando habla de los miedos, de uno a veces todo el proceso de no enfrentar o el enojo o el miedo, el sentimiento que está ocurriendo. Entonces uno, al querer minimizarlo, en definitiva no estamos enfrentando esa situación, y al no enfrentar esa situación después empezamos a hacer un circuito completamente, una espiral ascendente que no lleva a nada. Veámoslo en cualquier situación. A veces lo digo de una forma lo pueden llevar ustedes al ejemplo que quieran, de pareja, de laburo, lo que fuera, donde uno no enfrenta una situación que está pasando, no se interpreta, porque el mayor punto de uno es poder interpretarse. A veces no se puede interpretar solo, y está claro que después están los profesionales, como puede ser un psicólogo, ya bueno, a otro nivel ya un psiquiatra, pero un psicólogo que te ayuda, en definitiva, ¿qué te ayuda el psicólogo? A interpretarte cuando vos no podés interpretarte, ¿está bien? Que a veces obviamente hay casos muy, muy complejos que también no es fácil conseguir interpretarse, pero vamos a no meternos ya en un tema que sería más complejo que de la materia, que la parte ya de la salud, pero vamos a llevarlo de ese lugar, en poder interpretar en qué estás pensando. ¿Vieron cuando le dice que le hace él a los estudiantes ahí del MBA y del máster ese que da clases, donde justamente en qué estás pensando? Cuando estás sintiendo mal, ¿en qué estás pensando? Háganlo ustedes, yo lo he hecho puntualmente en situaciones que me han pasado y está claro. Te sentís mal, ¿en qué te está pasando? Y como estás pensando, empezás a meter sentimientos y acciones y actuás. Y muchas veces embarrás y jodés una situación, y también aparece la parte donde dice que el cerebro le interesa tener razón y no ser feliz. Y a veces las dos cosas no van de la mano. Y además de eso de preguntarte en qué estás pensando, o también escribirlo y después, bueno, reinterpretar eso que escribiste. Seguramente, me encanta, sí, me encanta, Iván, obviamente, y ese método también sirve porque en definitiva en esa iluminación, como es una idea, haz también un pensamiento que está pasando. Y como dice Iván ahí el ejemplo, al escribirlo, a verlo gráficamente y hasta hacerlo en mayúscula o en negrita, como uno quiere ponerlo, es como te chocas con eso, porque te chocas con vos mismo en definitiva. Te chocas con vos mismo y podés reformularlo o hasta llevar a conversarlo con alguien, a debatirlo con la novia, el novio, con, no sé, con un amigo, con lo que fuera, con los padres, aquellos que lo tienen, con lo que sea. Es decir, podés empezar a tener un ida y vuelta sobre esa situación. Por eso hoy es tan importante todo esto que estamos viendo, gente, en metodologías ágiles, que es lo que después vamos a ver, justamente es esto, forma parte de la base
en formarlos a ustedes desde este lugar. Porque, como siempre decimos con Iván, es decir, en la formación técnica van a adquirir conceptos técnicos, pero después si no pueden desarrollarlos ustedes, uno puede formar el robot. En definitiva, el robot va a tener mayores capacidades técnicas que cualquiera de los que estamos acá. También porque uno le incorpora características. Que es lo más difícil justamente para que no va a tener ese robot futurizando, la parte emocional. Y juntamente forma parte de todo esto. Uno puede decir, no, pero en el futuro como capaz que ninguno lo vemos a ese robot emocional. Pero me entienden a dónde vamos, entonces eso es un poco también lo que quería dejarles. Vamos a hacer un resumen de todo esto, pero si les gusta, ¿por dónde estamos encaminando? Hay alguien del otro lado, ya aparezco la canción de Pink Floyd. Sí. A mí particularmente me gusta mucho porque utiliza explicaciones sencillas para términos complejos. El tipo se nota que es un crack, tiene un conocimiento abismal y ahí no, bueno, no se ve el público, pero inclusive te lo hace sentir como que está hablando con personas, con niños. Ah, sí, correcto. Sí. Y la forma, o sea, los términos que utiliza realmente son lo hace muy ameno ¿cómo se llama? A la charla, al discurso que le está dando. Difiero en algunos temas que después voy a tratar de profundizarlos, porque Sí, bueno, pero me gusta, Nico, sí, pero esa es la idea. vi, bueno, el video anterior que habías mostrado, lo vi, el anterior lo vi 2 veces, ahora lo voy a volver a ver. Es poca información para poder sacar un criterio de lo que él está, referirse a lo que él está hablando. Es como lo que pasó con Cristian. Cuando ¿te acordás que una de las clases anteriores él estuvo en desacuerdo con un criterio de Castica, cuando se refería a las frustraciones, Sí, cuando estaba en el video de los chilenos, Claro, con el muchacho, con Castica. claro. Y bueno, hoy remarcó un poco este tipo a lo que se refería. Lamento que él no esté, porque No, pero lo podríamos haber lo discutido. vamos a agendarlo para después llevarlo a la clase que viene, porque también va a servir. Es un tema pendiente, yo sé que él lo había hablado y lo había mencionado y estaría bueno que lo podamos conversar, realmente. Pero después, por lo menos a mí me gusta muchísimo cómo hace las conferencias que hace, la forma en la que desarrolla los temas y, bueno, aporta un montón de conocimiento y formas de ver, o sea, mete todo en un contexto en el cual, no sé, yo no lo había pensado de esa forma. Ya había leído sobre la neurociencia, había visto varios videos y demás, pero la verdad nunca me había topado con un grosso como este tipo, realmente. Bien, Nico, sumo un montón lo que decís, sumo un montón, y yo pienso que acá, que es un poco la funcionalidad que tenemos con Iván de estas clases que en definitiva son clases abiertas, porque estamos trayendo a diferentes personalidades, que lo que nos hacen es, a cada uno nos va a despertar, nos va a permitir dejar puertas que cada uno puede abrir en forma personal, o sea, cada uno puede avanzar en esas puertas, meterse en la red, debatir. Pues a mí me gustan mucho los debates que se presentan, porque los debates en definitiva construyen equipo y permiten, es una charla de café abierta, por eso eso no tenemos que dejar de tener ese hábito, porque ese hábito construye, porque ese hábito también forma parte de la creatividad, ¿no? Entonces, sigamos construyendo desde este lugar, a todos le va a agitar adentro a cada uno, y en definitiva es un poco lo que vamos a estar haciendo en estos 3 primeros meses. Después ya vamos a trabajar en función ya el desarrollo de los otros meses, vamos a decir, para el desarrollo de la empresa de servicio o producto.
pero para eso estamos construyendo equipo, como siempre decimos. Entonces nos gusta puntualmente que debatamos, gente. Yo dejo abierto eso, les voy a pasar por WhatsApp lo de Scamper para que ustedes también trabajemos y vamos a hacer eso en los primeros minutos de la clase que viene. De esto, Nico, agendalo para debatirlo con Cristian, para charlar sobre eso, que está bueno. Y al resto, bueno, espero que estén conformes, que les guste, y si no les gusta algo también, en definitiva, pasa también por ahí. No les gusta, quieren opinar o quieren debatir algo, las clases son abiertas. Así que bueno, desde ya los despido acá. Me gusta que estén del otro lado. Hoy estuvieron callados, no lo digo que no, estuvieron callados, en vez de que el frío, el otoño, le está pegando en algún lugar. Eso depende de cada día. Por ahí, Cristian, que no vieron también, viste que Cristian le gusta meterse, charlar. Pero yo quiero que todos se metan, que todos abran la cámara, que se expresen, está bueno. Me gustó, no te decía que era karateca el personaje que me encantó también. Me encantó el concepto y lo diste muy bien fue lo que tiraste. Lo que tiraste fue muy bueno porque fue el resumen también muy puntual como ejemplo, que me gusta que ustedes den ejemplos así porque suman a la clase. Así que muy positivo, muy positivo. Bueno, gente, acá terminamos la clase, espero que tengan linda semana, que sea un buen fin de lunes y a meterle ganas que esto sigue, seguimos vivos. Listo, profe. Muy bien, Gracias, profe. profe. Buenísimo. Nos estamos Vamos, viendo. chicos. Chao, Chau, chao. chau. Chau, chau.